Hola estudiantes, soy Miss Claudia y comenzaremos la nueva unidad de arquitectura. Como se expresa en la guía, la arquitectura es el arte y la técnica de proyectar espacios para la construcción de edificaciones, creando espacios para las distintas dimensiones de la vida humana. Por lo tanto, a partir de estas proyecciones se va a crear un espacio físico que busca satisfacer las necesidades del ser humano. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en nuestra casa, donde vivimos, nuestra casa está compuesta de distintas habitaciones: dormitorio para dormir, una sala de estar para compartir con la familia, un comedor para comer, la cocina para cocinar, el baño, etcétera, el patio, antejardín, distintas habitaciones que componen un hogar que habitamos. Y no tan solo la arquitectura construye casas o edificios donde vivimos, sino que va mucho más allá. También responde a nuestras dimensiones sociales. La arquitectura también propone la construcción de espacios comunes. Y hay que considerar que desde una superficie plana, como una hoja de papel, se va a proyectar en volumen. Por lo tanto, se va a trabajar a escala y en perspectiva. Por ejemplo, acá vemos un plano. Imagínense una hoja de papel, tiene un ancho y un alto. En cambio, el volumen presenta profundidad, que es la tercera dimensión. Por lo tanto, ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? Pues tiene volumen. Y como les decía anteriormente, la arquitectura responde a la necesidad de construir espacios para distintas dimensiones humanas que necesitamos, porque nosotros buscamos habitar un lugar, hacerlo nuestro, vivir en ese lugar. Por lo tanto, no solo lleva a nuestra casa, sino que va más allá. Por ejemplo, una plaza, nuestro colegio. Entonces, por ejemplo, tenemos una habitación y estoy segura que la habitación de cada uno de ustedes es distinta, pues ustedes las habitan y le han puesto su identidad, elementos que les gustan, sus colores, las cosas que necesitan, que utilizan diariamente, etcétera, etcétera. Una casa, un elemento común para toda su familia, con las distintas habitaciones, ¿cierto? Y espacios más comunes, por ejemplo, el Centro Cultural de Buin, ¿cierto? Que es un lugar donde se hacen múltiples actividades y abierto a toda la comunidad buinense. U otros lugares, por ejemplo, el hospital, un centro de salud, ¿cierto? Acá está la propuesta a futuro del nuevo hospital y espacios como la municipalidad, espacios como nuestra iglesia de Buin, la plaza de Buin, espacios comunes y otros lugares como el instituto, donde también está creado a partir de distintas habitaciones y ambientes, las salas de clases, el patio, este distinto sector, por lo tanto, la biblioteca, etc. Hay que considerar que habitamos este espacio a partir de la necesidad que tenemos se ha creado. Y la arquitectura se basa en tres principios: la belleza, la firmeza y la utilidad. Estos tres por igual, sin sobrepasar uno sobre el otro. Es un equilibrio. La utilidad. ¿Para qué construimos cierta estructura? Es distinto construir pensando en una casa, a un hospital, a un colegio, a un restaurante, a un mall, a un cine, etc. La belleza. Tenemos por naturaleza la necesidad de buscar la belleza, las cosas bellas, agradables a nuestros sentidos
y que son apreciadas por nosotros, por nuestra mente. Y la firmeza, obviamente, algo que entregue solidez, que entregue esa permanencia y durabilidad y resistencia a lo que necesitamos. Y como vimos en la guía también, un plano, es decir, 2 dimensiones, alto y ancho, podemos encontrar distintos elementos arquitectónicos para construir esta proyección a futuro, ¿cierto? Tenemos los ejes que nos van a ayudar a definir dónde estarán los muros. Las cotas nos determinan las dimensiones. ¿Cuánto hay de acá? ¿Cuánto mide esto? Etcétera, etcétera. El norte nos indica siempre hacia dónde está el norte para ubicarnos geográficamente. De esta manera vamos a saber cuánta luz va a recibir durante el día por el trayecto del sol, ¿cierto? Que sale de este a oeste. Los pisos se refieren mayormente a dónde están los baños o cocina o elementos, por ejemplo, donde se va a colocar la lavadora, en la logia, etcétera, considerando que hay cañerías allí. Por lo tanto, es una construcción especial para ello. Los accesos, que tienen relación con también ventanas y puertas, nos van mostrando esos espacios que obviamente no podemos poner un mueble porque vamos a tapar ese acceso. ¿Ya? Los muros, hay que considerar que hay distintos muros, porque al interior de una casa o de una construcción pueden haber muros más delgados como de tabique, en cambio por fuera hay muros con cadenas que son más gruesos, ¿cierto? Más sólidos y nos dan esa consistencia que amerita. Los muebles señalan, por ejemplo, en este caso, que es una casa, señalan dónde va a estar el dormitorio, el comedor, etc. Pero en un lugar como un restaurante podemos identificar la cocina, etcétera, etcétera. O en un mall también nos ayudan a definir esos espacios. El cuadro de datos es toda la información donde el arquitecto pone, por ejemplo, el nombre del proyecto, la escala, toda la información necesaria para poder leer esto. La vegetación sería, por ejemplo, muchas veces afuera, cuando se dibujan arbolitos, plantitas, etc. Y la escala humana, si se muestra acá, son como las personas para que nosotros podamos ver el tamaño de esto y tengamos una idea. Y por otro lado tenemos las vistas arquitectónicas. Tenemos la planta que nos muestra todos los elementos distribuidos dentro del plano. Tenemos la elevación que nos muestra como la fachada, como el plano pero visto de manera vertical. A esto se le pueden hacer los cortes para ver el interior de este lugar. Nos muestran detalles para ver, por ejemplo, la materialidad de esto, etcétera, etcétera. Y la perspectiva nos muestra, por ejemplo, cómo va a quedar esto. Es como las imágenes comerciales que vemos nosotros de cómo va a quedar la casa. Así que yo les propuse la guía. Así que yo les propuse la guía hacer la siguiente actividad. A partir de estos planos, en estas plantas, van a diseñar ustedes cada habitación, ubicando los muebles, la vegetación,
etcétera, etcétera. Consideren los espacios y accesos de cada lugar. Y más adelante veremos más sobre arquitectura